Bienvenidos nuevamente al canal Multiplicando el Conocimiento. En el día de hoy tenemos un tutorial acerca de las indemnizaciones laborales en Colombia. Hablaremos sobre las sanciones para el empleador por el no pago de salarios, las prestaciones sociales, la no consignación completa u oportuna de las cesantías. Vemos cómo la indemnización por despido injusto, que trata del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, donde la reforma ley, la 789 del 2002, nos habla de lo siguiente: la clase de contrato y la indemnización. En cuanto a la clase de contrato, este puede darse por duración, obra o labor contratada, en donde la indemnización será aquella en el tiempo que faltare para finalizar la obra sin que sea inferior a 15 días. En el contrato de trabajo a término fijo, será el tiempo que faltare para el vencimiento del plazo pactado. En cuanto a los contratos a término indefinido, vemos que cuando se despide sin justa causa a una persona que tiene un contrato de trabajo a término indefinido, hay que pagar la indemnización completa y contemplada por el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta norma contempla dos posibilidades dependiendo del monto del sueldo del trabajador despedido. Así, si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, la indemnización será de la siguiente forma. Primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Segundo, si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 días básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Ahora bien, si el trabajador devenga un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la indemnización será en los siguientes términos. Primero, 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Y segundo, si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Veamos un ejemplo didáctico para cada caso. Supóngase el siguiente ejemplo para el primer caso. Un empleado que tenga un sueldo de 2.500.000 pesos y que tenga un tiempo laborado de 3 años y medio, o sea, 3 años y 6 meses. Tendríamos que la indemnización sería liquidada de la siguiente manera. Por el año 1, 30 días de salario. Por el año 2, 20 días de salario. Por el año 3, 20 días de salario. Y por el año 4, 10 días de salario, pues solo trabajó medio año, es decir, 6 meses. El total, en número de días para salario a indemnizar serían 80 días. Sumados todos me dan 80 días. Se calcula el valor de un día con este salario, es decir, tomamos el salario básico de este empleado, que en este caso son 2.500.000, y lo dividimos por los 30 días del mes. Contablemente siempre es sabido que el mes tiene 30 días, entonces dividimos por 30, dándonos como resultado 83.333 pesos el valor del día de este empleado con ese salario. Luego la indemnización a hallar será multiplicar el número de días para la indemnización que hallamos anteriormente por el valor del día hallado, que en este caso son 83.333, donde nos dará un valor total a indemnizar para este empleado de 6.666.640 pesos. Ahora bien, supongamos el siguiente ejemplo para el segundo caso. Se tiene un sueldo para un empleado de 6.550.000 pesos mensuales. Se tiene un tiempo laborado de 2 años y 10 meses, es decir, no laboró tampoco el año completo. La indemnización será para el año 1, 20 días de salario, para el año 2, 15 días de salario, para el año 3, 2.5 días de salario. ¿Cómo se halló o cómo se convierten esos días, esos meses, 10 meses, para que nos den los 12 días de salario?
aplicando la regla de 3, es decir, si para 12 meses es 15 días, según lo dice la norma, para 10 meses ¿cuánto será? Entonces nos dan los 12.5 días de salario. Y el total de números de días será 47.5 días de salario. Y calculamos el valor del día con este salario que tenemos inicialmente en el ejemplo, que son 6.550.000, lo dividimos por los 30 días, que es el mes contablemente, y nos da 218.333, el valor del día para ese empleado con ese salario. Y calculamos así finalmente la indemnización, multiplicando ese valor día hallado por el número total de días de salario que hallamos anteriormente, que fueron 47.5, para un total de valor a indemnizar de 10.370.818 pesos. Ahora bien, hablemos de la indemnización por despido en época de embarazo o lactancia. Dice la norma que serán 60 días de salario, 84 días de salario, o sea 12 semanas, como descanso remunerado hasta el 30 de junio de 2011. 98 días de salario, es decir, 14 semanas como descanso remunerado desde el 1 de julio de 2011, según la ley 1468-2011, es decir, la ley de protección a la maternidad. Y ojo, más la indemnización por despido sin justa causa de acuerdo al tipo de contrato que tuviese la materna. Para profundizar aún más en el tema, les ofrezco estos 4 links o páginas web en donde ustedes pueden ingresar y buscar y profundizar aún más sobre el tema. Ahora bien, hablemos de la indemnización por falta de pago o salarios caídos, es decir, la que genera una sanción moratoria. Según el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, se conoce como tal a la indemnización por falta de pago a la terminación del contrato de trabajo de la totalidad de los salarios y prestaciones que se adeudan al trabajador. Es decir, un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses. A partir del mes 25 se generan entonces los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la superbancaria, hoy en día la superfinanciera. Hablemos un poquito de las sumas que no dan lugar a la condena de indemnización moratoria o salarios caídos. Es decir, el no pago de las indemnizaciones, el no pago de las vacaciones, el no pago del auxilio de transporte. Estas sumas deben ser indexadas para que el trabajador no asuma el deterioro de la pérdida del valor de su dinero. Hablemos ahora de las indemnizaciones moratorias por no consignación de las cesantías. El artículo 99 de la Ley 50 del 90 habla de la no consignación en el fondo respectivo de las cesantías consolidadas a 31 de diciembre de cada año o la consignación incompleta o inoportuna de las mismas. Esta indemnización cesa cuando empieza a pagarse la moratoria, es decir, lo que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Hablemos ahora de la sanción por no pago de intereses de cesantías. En este aspecto lo relacionan en el artículo 3 de la Ley 52 de 1975, donde dice que la sanción del 100%, es decir, que el no pago oportuno implica el pago de 24% anual de intereses de cesantías y no el 12% anual como usualmente se trabaja. Muy bien, este ha sido por hoy entonces el tema sobre las indemnizaciones. Es un tema corto pero muy interesante. Agradezco mucho la atención brindada y espero verles nuevamente en otro tutorial relacionado también con los temas de legislación laboral en Colombia. Mil gracias.